Soy la criada, aquí me tienen trabajando como una esclava. Como verás, el delantal se me quedó en casa. Soy la alcaldesa del pueblo. Nombre, Ruperta. ¿Y qué haces? ¿Qué hago? Soy la madre Delfina. Es la mujer de Bienvenido. Durante este ensayo necesitamos muchísima información para luego elegir qué trozos de esta información vamos a poner en frente del Fausto tiene un trocín de información que yo creo que es importantísimo sobre su conexión durante todos estos años con alguien en el pueblo. ¿No? ¿Quieres explicarnos esto? Con alguien yo me marcho y después de pasar porque yo tengo una novia. Empieza la historia por una novia que tengo ella tiene 14 y yo 15 años. Sí. Entonces ella se marcha para Madrid a casa de unos tíos cuando acabó la escuela que tienen un estanco, que no tienen familia, y se va allí a trabajar en ese estanco. Y entonces yo, al marcharse la novia, todo el mundo se marchaba de aquí, yo me marché a Lipúzcoa a plantar pinos. Entonces estuve allí trabajando con otros del pueblo que estaban allí. Entonces era en el mes de mayo, por lo que hablemos era en el mes de mayo cuando se marchaban. Y entonces aquí había costumbre en aquellos tiempos, en mes de San Pedro, se venían para hacer las labores. Pero yo, como me había marchado hacía poco, le mandé el dinero de lo que había a los padres y yo me quedé allí en el caserío donde estaba, que tenía un hijo de mi tiempo trabajando allí, con ellos, hasta que volvieran nosotros. Entonces le ayudaba a las labores, me pagaban y plantaba cuando no plantaba árboles. Y allí estuve hasta los 20 años. Como del pueblo, yo no volví aquí porque ya había hecho un juramento antes de marchar ante un nogal. Volveré a verte si traigo algo que ofrecerle a este pueblo, si no, no volveré nunca. Y sobre eso se basó después toda mi vida. Entonces yo me marché allí a los 20 años, entonces había costumbre, mucha gente que se marchaba, como era cerca de la frontera de Francia, se pasaban al otro lado para no ir a la mili. Entonces me marché con el del caserío, que era de mi tiempo, nos pasemos a la parte allá que tenía un tío que tenía un taller de metalurgia a trabajar allí para no ir a la mili. Pero claro, yo como no llevaba papeles, pues si no me casaba, me llevaban o a Indochina o a Argelia. ¿Los franceses? Los franceses a la guerra. Entonces, yo allí siempre, cuando estaba en Lipúzcoa, iba con el compañero o por las noches iba a la escuela. Había una escuela nocturna y me iba a la escuela. Y cuando fui a Francia seguimos diciendo igual. Y resulta que la maestra que nos daba clases era una viuda de Argelia, que se había quedado de un militar de Argelia, y tenía 25 años, y yo tenía 20. Bueno. Entonces me daba clases y al fin nos enamoramos. Y nos casamos. Porque así no tenía que ir a la guerra. Una vez que estaba casado no tenía que ir no me llevaban y me dieron los papeles para poder trabajar en Francia. Y entonces, después estuve viviendo con ella, tuvimos 2 hijos, y estaba viviendo con ella. Y para esto fue cuando el Plan Marshall, hicieron fábricas y cosas de esas, y entonces venían montando fábricas con armaduras de hierro. Y como yo trabajaba en un taller, fuimos a trabajar a ese taller, a esas fábricas, a hacer las fábricas. Y entonces era una compañía americana. Entonces en esa compañía americana estuve 10 años y al fin me ofrecieron irme a Estados Unidos a trabajar con la empresa, pero de encargado. Entonces yo tuve problemas con la mujer porque no quería que me marchara, pero me marché. Y entonces fui allá a montar naves metálicas para hacer secaderos de tabaco. Porque lo que había era de madera y cuando había problemas con los sindicatos los quemaban, entonces los idearon hacer los de hormigón y eso. Y entonces allí fui a hacer unas naves para un español, un asturiano que se llamaba Ángel, y trabajaba allí. Y claro, como yo era el encargado y él era el dueño, pues nos hicimos amigos. Él tenía una hija que estaba estudiando, terminó la carrera, y cuando terminó la carrera, pues resulta de que dio una fiesta, me invitó a mí y le presenté a las amigas y las amigas me hacían... Claro, yo entonces tenía 31 años. Sí. La francesa, a los 2 años de estar en Estados Unidos, me dijo que o volvían o se separaba de mí, y se separó de mí.
Y entonces yo seguía soltero, porque yo me había casado por lo civil solo, ¿eh? Y entonces me casé, entonces las amigas de la que me presentó me hacían la corte. Y entonces ella se decidió un día y me dijo que estaba enamorada de mí. La hija del tabaquero. Entonces al final los padres de momento pusieron pegas porque sabían mi historia, que yo se la había contado a su padre. Entonces al fin cedieron al ver que la hija estaba tan encaprichada a casarse conmigo. Entonces me metí tabaquero y fue cuando hice la fortuna en Tampa, allá en California. Pero cuando hice la fortuna, cuando iba haciendo la fortuna, hice los primeros puros que hice, le puse puros pitingo, es pitingo el pueblo, ¿no? Sí, pitingo. Y por ahí, la estanquera de Madrid vendía puros pitingo. Ella veía eso. Y por ahí cogió ya las señas y empecemos a conectarnos. Ella siguió soltera y yo casado, pero por lo civil. Y era la que me informaba cómo iba progresando España. Y entonces fue la que me dijo que mi madre estaba muy mala, que tenía 90 años, y fue cuando yo me decidí a venir. Y fue el día que llegué, fue el día que estaba el pueblo reunido, que hacían una fiesta, y hacía 3 días, por lo que habíamos hablado en aquello, que se había muerto mi madre. Y venía a ofrecerle al pueblo lo que le había ofrecido, en aquella había hecho el juramento a aquel nogal. Venía a ofrecerle poner unas pistas de esquís. Y entonces ahí viene, cuando viene el conflicto, creo yo que el argumento podría ser así. A ver cómo me dará el ley. Enhorabuena. ¿Por qué brindamos? ¡Todos! Por las gentes de Bielva.